Todos hemos tenido fiebre en algún momento y aunque normalmente lo vemos como parte de algún proceso infeccioso que por lo general pasa con los días, muchas veces puede ser el síntoma de enfermedades mucho más graves. Hoy invitamos al médico internista Roberto Carrillo para explicarnos cuándo debemos, usted y yo, preocuparnos por tener fiebre. Recuerde que si usted tiene alguna consulta puede enviárnosla al Facebook de Buen Día o también a través de un vídeo al WhatsApp 6087-7777. Abróchese los cinturones que estoy seguro que este tema nos va a servir a todos. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerle acá. Buenos días, don Omar, ¿cómo está? Hoy veo que ya viene mucho más relajado, doctor. Más tranquilo y... Más tranquilo. Día de viernes. Eso, día de viernes. ¿Usted disfruta los fines de semana también? Sí, también, claro que sí. Bueno, me alegra mucho que esté con nosotros, doctor. Yo creo que todos en algún momento sabemos, o hemos sabido de una manera muy parcial, que es tener fiebre. Doctor, tiende uno a tocarse acá y uno le dice, mira, estás como con calentura. Pero ¿por qué razón, quisiera que usted me explique, ocurre este proceso de que la temperatura corporal se eleva? Sí, muy importante su pregunta porque cuando los pacientes preguntan, ¿tengo fiebre? Uno cree que es algo muy sencillo y es algo complejo dentro del organismo. Para podernos irnos entendiendo, la fiebre... La regulación de la fiebre fisiológicamente, o sea, del aspecto normal, es regulada por un órgano que se llama el hipotálamo, que está en el sistema nervioso central. El hipotálamo se encarga de regular la parte de la fiebre en producción de fiebre y en perder fiebre. Nosotros producimos fiebre normalmente en condiciones fisiológicas, ya sea por una tasa metabólica de las células propias de nuestro organismo, por el mismo ejercicio, por la misma digestión, por las hormonas como las hormonas tiroideas y algunas hormonas también como la norepinefrina que está a nivel de las suprarrenales. Y esa es la forma de producir nosotros la temperatura normal corporal. Pero también tenemos pérdida de la fiebre, que son condiciones fisiológicas. Entre esas está todo lo que es la parte de la irradiación del medio ambiente, todo lo que son los aspectos de eliminación a través de qué, de el descansar en la noche. Eso hace que la fiebre se vaya perdiendo. Entonces, por decirlo así, nosotros tenemos un receptor a nivel del hipotálamo que produce fiebre y que pierde fiebre. Cuando esta producción de fiebre, como usted nos lo está explicando, doctor, ya es anormal, ¿cuál es la temperatura normal y cuándo ya entramos en un tema que hay que prestarle atención? Ok, en estas hay variables, pero para términos prácticos de la charla vamos a hablar de que la temperatura normal es de 36,5 a 37,5 grados centígrados. Esa es la temperatura, digamos, corporal, en que nuestro termostato, que está a nivel del hipotálamo, se encarga de regular esa temperatura o perder esa temperatura para que tengamos. Nosotros tenemos una temperatura central, que es la que está en el tronco, que es la parte visceral, están las vísceras, y la parte periférica, que es la parte más proximal, que va hacia la parte más distal. Entonces hay mecanismos periféricos y mecanismos centrales que regulan la pérdida y el hallazgo de la salida de esa fiebre. Me dice usted el parámetro normal es 36.5 a 37.5. Estar en 38 ya nos ubica en un cuadro febril. Sí, normalmente la literatura menciona de 38 a 38,3 ya es una temperatura en que uno tiene que poner atención qué es lo que está sucediendo con esa temperatura. Doctor, hay casos, porque cuando uno tiene un episodio de temperatura, de fiebre, uno espera, como decía yo al inicio, que con los días y después de los medicamentos que comúnmente se utilizan, pase la fiebre. Pero existen personas que puedan estar presentando fiebre de forma crónica, que tengan semanas, meses de tener fiebre. Sí, claro, cómo no. Inicialmente la temperatura, como le dije en principio, nosotros producimos fiebre y eliminamos esa fiebre. Cuando ya hay problemas de fiebre, no significa de que existe un proceso infeccioso, porque son muchos agentes. Entonces ahí median una serie de componentes biológicos dentro del organismo que suceden, que tal vez más adelante podemos irlos explicando, para que la gente pueda comprender los motivos y la preocupación de cuándo uno debe preocuparse por esa fiebre. Pero entonces, ¿cuánto dura normalmente un cuadro de fiebre? Normalmente, si uno piensa, digamos, la causa, porque son muchas las causas generalmente son virales, son problemas por bacterias, son problemas a nivel por neoplasias, por problemas inmunes como la artritis reumatoidea, como el lupus, infecciones externas que pueden venir hacia el organismo o infecciones que tiene el propio organismo a través de infecciones o bacterias en que producen esa elevación de la temperatura. Cuando está la fiebre, doctor, ¿qué síntomas acompañan el cuadro? Bueno, normalmente tenemos un termorregulador.
Entonces, en el hipotálamo hay una parte anterior que emana todo lo que es hacia la parte periférica, cómo guardar o perder esa temperatura. Si nosotros tenemos temperatura, el organismo comienza a reaccionar a través de unos elementos que son unas proteínas que se producen a través de las células, que es una tasa metabólica. Esas células son los macrófagos, que son células especializadas encargadas de reaccionar. ¿Por qué reaccionan? Porque ellas emiten, como decir, combatir ese estímulo. Entonces, la parte anterior del hipotálamo lo pasa a la parte posterior del hipotálamo. Y ahí, a través de unos nervios simpáticos, emana esa función y hace que el organismo trate de guardar su temperatura o producir más temperatura. Sí, pero don Roberto, entonces, para que a todos nos quede bien claro, cuando hay fiebre, algo está ocurriendo, algo que no es común está ocurriendo en el organismo. Algo está ocurriendo. Algo no está bien. Algo no está bien. Sí. Entonces nosotros tenemos fiebres de diferentes tipos. Se pueden presentar fiebres intermitentes, digamos 38.5, 36.5, 38.5, 36.5, en forma de picos. Puede ser que la fiebre se comparte en una forma continua. O puede ser que la fiebre comience a aparecer con 38.5, 39, baja a 36, se mantiene en 36, pues sube otro pico a 40. Entonces tiene diferentes comportamientos. Entonces ahí el médico es donde tiene que ir sospechando y pensar en qué etiología o qué causa es la que está desencadenando ese proceso de fiebre. Explíqueme usted, doctor, ¿por qué leía cuando estábamos preparando la entrevista que la fiebre a veces podía ser un mecanismo de defensa contra infecciones? Barájeme esto. Bueno, vamos a ver cómo hago explicarle. Cuando hay temperatura, y estamos pensando de que es por una bacteria, se producen unas proteínas que se llaman pirógenos. Estos pirógenos duran más o menos entre 60 y 90 minutos para que entren al sistema de la circulación hacia la sangre. Y entonces ahí comienzan los mecanismos de defensa, que se llaman los mecanismos de defensa, porque hay una respuesta inmune. Y la respuesta inmune es una respuesta de defensa del propio organismo que tenga la persona. Entonces, dependiendo de la bacteria, dependiendo del virus, dependiendo del parásito, dependiendo de lo que es un hongo, etcétera, podemos producir ese tipo. Pero también puede ser de que no sea un proceso infeccioso. Puede ser un proceso neoplásico, o sea, por tumor. Entonces, el ejemplo típico, por ejemplo, es el linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, que los pacientes tienen cuadros febriles. El comportamiento de la fiebre son fiebres altas, asociados a otros síntomas importantes. Como por ejemplo. Sudoración, la piloerección. Comienzan a tener una sudoración tan profusa que llegan a empapar la propia pijama, la sábana de su cama para que usted vea cómo es que se va a liberar esa temperatura. Entonces hay temperaturas que duran más de 22 días en forma continua. Y estos pacientes ya tienen más de 3 semanas o 4 semanas en la cual tenemos ya lo que se llama una fiebre de origen oscuro, que para nosotros como médicos ha sido un reto investigar cuál es la etiología. Y muchas veces estos pacientes hospitalizados, la causa no es, digamos, rápidamente detectada a través de exámenes de laboratorio. Está bien interesante esto, doctor, porque entonces nos lleva a pensar que hay enfermedades que pueden ser mucho más complejas, incluso con su origen, que también pueden estar detonando fiebre. Es decir, ya no solamente se trata de virus y de bacterias, puede haber enfermedades preocupantes que... Por eso es que el concepto de fiebre no es sinónimo de infección. Sí. Y ahí es donde la gente comete el error de tomar antibióticos, de tomar antipiréticos, o sea, acetaminofén, paracetamol o antiinflamatorios, para evitar eso. Bueno, en el caso profesional, doctor, ¿puede ser la fiebre el principal síntoma que a ustedes les dé aviso de que hay una enfermedad de fondo más preocupante? Correcto. Uno tiene que ver que la fiebre es un mecanismo de la termorregulación. Por eso le expliqué al principio de que nosotros producimos y eliminamos temperatura. Ejemplo, puede haber un problema cerebral, una patología cerebral, donde hay una afectación del hipotálamo. Entonces el termostato de nosotros se pierde. Entonces vamos a tener, ¿quién va a regular la temperatura? Nadie. Entonces la temperatura va a estar con temperaturas muy elevadas. Vamos a tener fiebre de origen patológico, inclusive a veces mal llamada fiebre maligna, por ejemplo. Podemos tener infecciones del sistema nervioso central que afectan todos esos termorreguladores
y entonces nos hace a nosotros sospechar clínicamente de que sí existe una patología del sistema nervioso central. Usted habla de bacterias, habla de un virus, quiere decir que una gripe normalmente espera uno que también se presente con un cuadro Normalmente el virus son lo más frecuente, ¿verdad? 2 o 3 días, todos tenemos lo que se llama una febrícula, 37.8, 37.9, nos tomamos una acetaminofén, nos sentimos bien, 2 o 3 días desaparece la fiebre y pasó el cuadro. Pero lo que quería preguntarle también es si un proceso inflamatorio como una colitis, por ejemplo, doctor, que en el país usted sabe que la estadística es elevadísima de personas que presentan esto de intestino irritable y este tipo de trastornos, ¿pueden estar generando también o siendo acompañados por fiebre? Bueno, generalmente está asociado cuando el paciente es portador, digamos, de divertículos, que a veces no saben si son portadores de divertículos. Entonces, un divertículo se inflama, que es un saquito que se produce a nivel de la pared intestinal, se infecciona y provoca fiebre. Y es un cuadro agudo severo. Entonces aparece la fiebre, pero la colitis per se no da fiebre así por tal. Ahora que usted hablaba de estos sub y bajas que puede presentar la fiebre, hábleme de los riesgos, doctor, de que esto de repente tenga de un momento a otro de 36 y tenemos una fiebre que se dispara a 40 grados, por ejemplo. ¿Cuál es el riesgo que corre el paciente? Nosotros esperamos cuando aparecen esos picos de fiebre, nosotros comenzamos a investigar, tenemos la obligación de hacer una historia clínica, un interrogatorio clínico muy importante, y aquí no dejar de un lado la parte de epidemiología, dónde es que viene el paciente, quién es el paciente, si ha salido fuera del país, si ha visitado ríos, si ha estado en deportes acuáticos. Entonces uno comienza a hacer un interrogatorio de ver qué es lo que está sucediendo. Y después, no solamente esa parte, sino ver si esa persona que uno está interrogando está asociado también a otras personas de la misma familia. Entonces uno comienza a sospechar en qué casos puede ser patológicos. Las fiebres muy altas, muy elevadas, generalmente pueden provocar otros síntomas. Escalofríos, la piloerección, los temblores, que los temblores son productores de calor también. Pueden presentarse convulsiones, ¿verdad? Pueden presentarse taquicardias, aumento de la frecuencia cardíaca. También el paciente no puede presentar también disminución de la frecuencia cardíaca, hipotensiones también, problemas arteriales. Entonces, cuando nosotros pensamos de que estamos en presencia de algo, de un factor de riesgo mayor. Por ejemplo, los adictos a drogas, si uno tiene ese antecedente de este paciente y uno comienza a tener un pico máximo, entonces uno es más agresivo, en un diagnóstico, entonces uno puede pensar inclusive hasta una patología cardíaca a nivel valvular, una endocarditis infecciosa, por ejemplo, porque eso es un antecedente muy importante. Entonces, la historia clínica nos orienta a ese proceso. Leía, doctor, que incluso hay mujeres que describen que durante su ciclo menstrual también pueden presentar un poco de fiebre. ¿Hay alguna asociación? Bueno, sí hay una asociación, siempre y cuando las pacientes tienen lo que ellas se denomina una pelvis inflamatoria crónica. A veces tienen patología crónica pélvica. Pueden tener bacteriurias o infecciones urinarias que desconocen, pero no es que el periodo de la menstruación provoque fiebre. Cuando sucede eso es porque hay alguna afectación o algún tipo de infección urinaria o tienen una pelvis inflamatoria crónica por algún tratamiento que está recibiendo, o bien enfermedades de contagio sexual o otras características que uno tiene que hacerlas. Pero que la fiebre en el periodo menstrual te dice que hay cambios de temperatura, pero específicamente asociado a una patología de fondo. Dos consultas que nos están enviando. Carla Cuadra dice, por favor, doctor, ¿podría indicar de las personas a las que nunca les da fiebre? A mí me sucede que me puede estar llevando Diosito y no me da fiebre en ningún momento. Ok. Recordemos que cuando nosotros producimos calor o perdemos calor, yo mencioné la tasa metabólica celular. Entonces, las células, dependiendo, la inmunidad celular de cada persona es diferente, dependiendo de su estado. Entonces, posiblemente las células en la cual ella tiene, representa una calidad en la cual responde a cualquier tipo de germen o bacteria que esté provocando algún tipo de infección en ese momento. O bien, sus antecedentes personales, sea una persona muy sana y además de eso tiene sus cuidados personales. Doctor, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque en la casa a veces nos ha dado un cuadro de fiebre, a veces durante la madrugada.
si no es a nosotros o es a algún familiar o a quien la persona que está junto a nosotros, cómo debemos atender esta emergencia? Que me parece ya se convierte en emergencia si los grados que usted habla ya van a por 40 la fiebre. Ok, si son temperaturas, normalmente uno siempre, recuerde que lo mencioné, fiebre no es sinónimo de infección. Eso es un punto que la gente tiene que aprender. Hay que averiguar qué puede estar pasando. Por ejemplo, podemos tener un fenómeno inmunológico, como mencioné anteriormente, la fiebre, la artritis reumatoidea puede dar fiebre, da dolores articulares, entonces da ese proceso de evolución inicial. Una persona con lupus puede tener también la evolución también con cuadros de febrícula y no necesariamente tiene que tomar. Ahora, el cuidado que sí debe de tener y que uno aprendió siempre en la escuela de medicina fue que en los niños sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Niños antes de los 5 años son más susceptibles a que pueden presentar en cuadros febriles altos, elevados, crisis convulsivas. En eso hay que tener mucho cuidado. En niños. Muchas veces en los adultos, en su pregunta directamente, bueno, usted dice, voy a darle un acetaminofén, voy a dar un paracetamol, pero voy a investigar por qué fue la causa de la fiebre, qué fue lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Porque usted me dice, yo tengo fiebre, pero he perdido 20 libras de peso, me siento cansado, me siento muy cansado, con una fatiga crónica, me siento raro, me siento extraño, y aparece fiebre, eso es como una alarma en que usted tiene que visitar a su médico de confianza. Estos medicamentos que usted menciona, que son los que normalmente uno utiliza, doctor, cuando hay un cuadro de fiebre, ¿qué es lo que hacen en sí? ¿Van a eliminar la fiebre o simplemente la disimulan, ese exceso de temperatura corporal? Sí, enmascara. Enmascara la temperatura. Porque dentro de los procesos biológicos que tenemos de la temperatura, de la termorregulación de la fiebre, esos mecanismos son otras proteínas que son inhibidas por esos antitérmicos que produce. Inclusive hay otros medicamentos que uno los daba a pacientes que tenían, sabiendo uno que ya tenía el paciente, por ejemplo, una patología, una neoplasia, que tenía temperaturas de 39 o 40 grados, que llegaban a esos extremos, uno tiene que darle un antiinflamatorio específico, pero uno sabía de que eso le iba a bajar hasta 36 grados, porque hay muchos antiinflamatorios que nosotros denominamos que son bloqueadores de prostaglandinas, que son los que desentonan y desencadenan toda la cadena biológica para compensar la temperatura periférica o la temperatura visceral. Doctor, ¿después de cuántas horas o días, si esta fiebre no resuelve, ya hay que buscar consulta médica? Normalmente uno tiene las febrículas, como dije yo, las temperaturas leves, que usted las mantiene 2 o 3 días, usted tiene que ya después de 3 días ya hay algo que está sucediendo, que está avisando que usted tiene que tener. Ahora, de ahí la historia clínica. Si usted es una persona de que es un fumador importante, medio paquete de cigarros diariamente, y que comienza con fiebre, y ya comienza con tos productiva, amarillenta, verdosa, entonces dice, ya esto va por un problema respiratorio. Muchas veces puede ser que tenga una infección urinaria, ardor para orinar, orinadera cada rato, se levanta en la noche, el paciente es diabético, no es diabético, entonces dice, bueno, con esta fiebre puede ser que tenga yo una infección urinaria. O sea, hay aspectos en que la fiebre lo orienta a usted de acuerdo a su estado de salud. Recuerdo muy bien, doctor, que en cuadros de fiebre, en algunos casos, incluso hasta mi mamá de niño me colocaba paños con agua fría y hasta la fecha uno ha creído que puede ser una alternativa efectiva. Sí, correcto. ¿Sí funciona? Sí, cómo no. Las temperaturas, los paños fríos, todo eso tiene muy importante, sobre todo en los niños para evitar la crisis convulsiva, que es lo que decía. En mi caso personal, tuve que meterme con mis hijos a veces el agua fría a niños para que les bajara la temperatura porque podían convulsionar, ¿verdad? Que esa es otra cosa, que cuando la persona tiene temperatura más bien le dicen, bueno, con agua fría no se bañe porque puede ser perjudicial. Por lo que lo escucho usted en este caso más bien es todo lo contrario. La temperatura es bueno porque recuerde que estamos hablando de la temperatura periférica. Y entonces la piel, como no tiene una nutrición, la piel en sí, la epidermis no tiene una irrigación, sino es la dermis, que es la que irriga. Nosotros tenemos sensores dentro de la piel que son para el frío y son para el calor. ¿De acuerdo? Entonces esos sensores son los que indican la elevación de la temperatura o la baja de la temperatura. Entonces nosotros tenemos que aprovecharnos de esos sensores a través de medios físicos.
Don Roberto, una consulta más para cerrar. Dice Ana Abarca, ¿es recomendable tomar medicamentos cuando una fiebre es crónica? Ya que esto puede más bien maquillar la enfermedad, por lo que estoy entendiéndole a usted, le dice Ana Abarca. ¿Qué tan recomendable es medicamentos? Sí, me parece muy bien la apreciación de ella. No debe tomar nada para bajar la fiebre, porque la fiebre está diciendo que existe una respuesta inflamatoria a algo, que puede ser desde una parte infecciosa, viral o bacteriana. Pero ya una fiebre crónica, sí, yo siento de que esa persona debe valorarla, un médico en la cual buscar si existe algún trasfondo, una neoplasia o algo que está ahí escondido. Bien, doctor, muchas gracias. Su recomendación final. Primero que en un cuadro febril, tener las recomendaciones, la prudencia de 24 a 48 horas, de no tomar muchas, observarla, ¿de acuerdo? Tomarse un acetaminofén, no tomar antibióticos, ¿de acuerdo? Porque lo importante de la fiebre que uno tiene que saber es con qué síntomas o signos el paciente presenta. Y lo que el médico siempre debe pensar y los pacientes deben de tener presente es que nunca tomen nada, porque lo primero que el médico tiene que descartar es que el cuadro no sea un cuadro quirúrgico o un cuadro de tipo médico. Si es quirúrgico, es cirugía. Entonces uno ha visto mucho que muchos pacientes tienen fiebre, dolor abdominal, creen que es cualquier cosa, comienzan a tomar y es una apendicitis. Y entonces cuando ya llegan al hospital, ya llegan con una apendicitis totalmente perforada por el manipuleo de los antitérmicos y manipuleo de los antibióticos. Entonces, precaución ante la fiebre. Gracias, doctor. Yo espero que ustedes le hayan puesto mucha atención a las palabras del doctor Roberto Carrillo. Él es médico internista y también especialista en hematología. Le voy a dejar números de teléfono para que usted consulte con el doctor: 2271-1424 y también 8730-1514. 8730-1514, el doctor Roberto Carrillo. ¿Me lo están cuidando sus hijos, doctor? Con todo el distanciamiento y todo. Todo bien cuidadito. ¿A usted y a su señora? También, igual a los dos. Gusto en verlo, doctor. Feliz fin de semana. Muy amable. Buen día.